es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anuncia por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anuncia por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Buenos días. Buenos días, Padre. Hoy sí es verdad que es el Día del Padre. El domingo pasado fue un susurro que recibí que me hizo, me desorienté. Se te olvidó el Día del Padre. Y yo dije, se me olvidó el Día del Padre. No, el Día del Padre es hoy, pero bueno, que este sea un día para reconocer ante todo la dedicación y el cariño de nuestros padres que no la han tenido fácil, porque fueron educados para ser simplemente progenitores y no para ser padres. Les fue inculcado un machismo que es la expresión más degradada de una decadente sociedad patriarcal. Y eso se convirtió como en una especie de cultura entre nosotros y una forma de ser de cada uno. Tener que luchar contra todo eso para ser un buen padre no es fácil. Por eso nos unimos hoy a los padres de familia en esta oración. Les deseamos desde el comienzo de ella todas las bendiciones de Dios, la luz, la guía del Espíritu Santo para poder realizar su misión. Junto con los padres de familia, le damos gracias a Dios con todos aquellos que se alegran por la vida, los que celebran la concepción o el nacimiento de un hijo, los que celebran un cumpleaños en la familia o en las amistades, los que celebran el aniversario de un matrimonio o de cualquier otra institución, los que celebran la recuperación de un enfermo, un grado, el logro de un triunfo laboral o profesional, o simplemente el buen resultado de cualquier esfuerzo que hayan emprendido para mejorar su vida o la de su familia. Nos unimos a todos esos logros, a todas esas cosas alegres y le damos gracias a Dios. También nos unimos con todos aquellos que trabajan por la vida, que luchan a favor de la vida, incluso a veces al precio de su propia comodidad, por los trabajadores del campo y de la ciudad, por los profesionales de la salud y todos aquellos que de una forma u otra tienen mucho que ver con el progreso de la sociedad, con el desarrollo social, y dedican sus mejores esfuerzos para que la sociedad crezca y la convivencia sea cada vez más grata y más justa. También nos unimos a todos los que luchan contra la pobreza y la enfermedad,
a los que se han quedado sin empleo a causa de esta pandemia y del manejo que se le ha dado. Le damos gracias a Dios por la fuerza y la esperanza que infunde en los corazones de aquellos que no se rinden, que insisten en que ellos tienen derecho a una vida mejor y persisten en su propósito de alcanzar esa vida mejor. Le damos gracias a Dios también por las vidas de aquellas personas que compartieron con nosotros esta existencia mortal y que ahora comparten con Él la vida eterna. Ellos viven para Dios, viven junto a Dios. Bendigamos a Dios, el Padre de la vida, que nos une en esta celebración de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz, de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo, resucitado de la muerte, estén con ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos una vez más el amor de Dios, el Padre de la vida, que ha querido manifestarse justamente dándonos vida, llamándonos a la vida. Y pidámosle que nos perdone nuestros extravíos que nos conducen a la muerte. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Padre, concédenos tener siempre amor y respeto a tu santo nombre, porque tú jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Oía yo a la gente difamar y sembrar el pavor en torno a mí. Denunciémoslo, decían, vamos a acusarlo. Me acechaban todos mis amigos para ver si daba un paso en falso, a ver si lo convencemos y lo dominamos y nos vengamos de él. Pero conmigo está el Señor, indonable guerrero. Los que me persiguen serán quienes tropiecen y fracasen. Sentirán la confusión de su fracaso. Los cubrirá la ignominia que no desaparece ni se olvida. Señor omnipotente, que discierne los justos y conoces la intimidad del corazón. Yo he de ver cómo me hacen justicia, pues a ti encomendé mi causa. Así pues, canten al Señor, entonen su alabanza, porque Él libra al desvalido de las garras del malvado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que me afrenta caen sobre mí. Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por culpa de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley ya estaba el pecado en el mundo, aunque es cierto que cuando no hay ley, no existe pecado formal. El hecho es que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no cometieron un pecado formal semejante al de Adán. Al fin y al cabo, él era solo una figura del hombre que había de venir. Y es que no se puede comparar el pecado con la gracia, porque si por el pecado de un solo hombre murió toda una multitud, por obra de ese otro hombre único,
Jesucristo, la gracia y la generosidad de Dios se ha desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo, pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, pregónenlo a plena luz. Lo que escuchan al oído, pregónenlo desde los techos. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Teman, eso sí, a quien puede condenar la vida y el cuerpo al quemadero. ¿No se venden un par de gorriones por un as? Y sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin que lo sepa su Padre del cielo. Respecto de ustedes, Él sabe incluso cuántos pelos tienen en la cabeza. No tengan miedo, ustedes valen más que todos los gorriones. Si uno se declara a favor mío delante de los hombres, yo me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero si uno me niega delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, Jesús nos hace una invitación a superar el miedo. En estos días de pandemia, hemos comprendido las repercusiones que puede tener el miedo en una sociedad. Inclusive, ya hemos escuchado voces que nos previenen contra el pánico que se puede generar. Y esto se debe a que respecto del miedo también se tejen mentiras que pueden llegar a agravar la situación. Estamos en unas condiciones en las que se necesita tener y mantener la serenidad. A ver, hay, digámoslo así, dos formas de miedo. El miedo impulsivo, que es el que sentimos frente a un peligro que amenace nuestra conservación, nuestra vida, nuestra integridad. Ese es un miedo impulsivo. Pero hay también un miedo inducido, que es el que nos inculcan, puede ser por cultura, por educación o incluso por formación familiar. Y ese miedo paraliza, no nos permite ser nosotros mismos. Hay personas que cuando sienten miedo se paralizan incluso físicamente, se quedan quietas y no saben qué hacer.
bloqueadas. A esto se refiere Jesús, a estos miedos inducidos, inculcados. Y entonces, en primer lugar, nos habla de no tener miedo de anunciar el mensaje. No tengamos miedo de anunciar el mensaje. ¿Por qué podía causar miedo anunciar el mensaje? Es que el mensaje, la buena noticia, tiene dos grandes exigencias: la universalidad del reinado de Dios y la universalidad del reino de Dios. La universalidad del reinado de Dios implica que Dios ama a todos los seres humanos. Por lo tanto, no hay excluidos. Buenos y malos, justos e injustos, Dios ama a todos. Esto podía causar un cierto temor entre los discípulos porque ellos venían de una sociedad donde se les había inculcado que no, que el amor de Dios era selectivo y que para Dios los buenos y los justos estaban reservados y aparte, Él los protegía, pero que los malos y los pecadores, Dios los excluía y no quería ni verlos. Ir con este anuncio del reinado universal de Dios era ir en contra de esa tradición que les habían inculcado. Pero había otra cosa: la universalidad del reino de Dios. Es decir, que Dios reina sobre toda la humanidad y que el pueblo de Dios no es uno solo, una raza, sino que son todas las razas de la tierra, todos los pueblos de la tierra. Y esto, claro, iba en contra de los nacionalismos de aquella época. Cada nación tenía su Dios. Y presentar un Dios que lo era para todas las naciones y que en vez de favorecer las guerras, porque cuando los pueblos guerreaban eran sus dioses, se suponía, los que guerreaban, un Dios que en vez de favorecer las guerras, lo que hacía era favorecer el entendimiento y la aceptación de un pueblo con el otro. Y que ya nosotros no podemos aducir razones de fe o de religión para poder justificar las exclusiones de raza o de cualquier otra condición, incluso de religión. Eso era una cosa seria. No tengan miedo, les dice Jesús, y les habla de dos cosas. Nada está oculto que no pueda descubrirse. A veces hay algunas personas que entienden mal esta expresión de Jesús y hay algunas señoras que le dicen al marido, nada hay oculto que no llegue a saberse. Y con eso están como amenazándolos. No, lo que Jesús quiere decir es que el mensaje que yo les he dado a ustedes les habla de algo que estaba oculto, el misterio del reino de Dios. Pero eso es para que se revele. Lo que yo les he revelado a ustedes en la intimidad, al oído, ustedes pueden pregonarlo. Nosotros no tenemos ni que avergonzarnos de esto, ni tampoco que reservarnos nada. En aquella época habían las religiones de iniciados, donde las personas tenían un conocimiento hasta cierto límite. De ahí en adelante tenían que subir de nivel para que les dijeran el resto, y así sucesivamente. Pero no, nosotros no tenemos esos grados de iniciación ni nada de eso, no. Para nosotros el conocimiento fundamentalmente es la experiencia del amor de Dios. Y eso es para revelarlo, eso no es para ocultarlo. Aquí está entonces el primer miedo, el miedo a anunciar el mensaje. ¿Por qué? Porque es que, claro, hablar de este amor universal de Dios y de ese reino universal de Dios implica entonces que nosotros no podemos justificar nuestras exclusiones dentro de nuestra sociedad, ni tampoco
nuestras exclusiones en relación con las otras sociedades. No hay manera de que nosotros podamos justificar desde la fe en Jesucristo la exclusión de las personas por el color de la piel. No hay forma. Entonces, claro que esto resultaba un poquito incómodo en aquellas sociedades acostumbradas a excluir. Pero Jesús les dice a los discípulos, nos lo dice también hoy a nosotros, no tengan miedo. Anuncien el mensaje en toda su integridad. El segundo miedo que Jesús quiere conjurar es a los perseguidores. Resulta que la persecución comienza por el descrédito y entonces a los discípulos los desacreditan, los hacen aparecer como renegados, digamos que los clasifican, los rotulan, les ponen un rótulo, hereje o lo que sea, y de esa forma ya les mataban su vida social, porque quedaban estigmatizados y eran personas que había que evitar. Los perseguidores se encargaban de desacreditarlos, de deshonrarlos, para que aparecieran como personas a quienes había que evitar. Pero la persecución no se detenía ahí. Muchas veces iba por la vida de la persona. Y entonces Jesús aquí hace una diferenciación. Primero, que le quiten a uno la fama le daña su convivencia social. Pero que le quiten a uno la vida lo priva a uno de la convivencia social, pero no lo priva de la vida. Él dice, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, es decir, a los que los privan de la convivencia social, porque ellos no pueden matar la vida. La vida es la persona misma y la persona decide su propio destino. Yo decido cuál va a ser mi destino. Los demás podrán decidir si de pronto en cualquier atraco me degüellan. Me privan de mi convivencia social, pero no me privan de la vida. La vida es mía y yo decido por mí. Y esto es lo que Jesús quiere inculcarles a los discípulos. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Y entonces utiliza una imagen que es muy expresiva en el Evangelio, pero que la hemos privado de contenido. Él habla de lo que se llamaba en aquella época en hebreo la Gehenna, la Gehenna. Es decir, era un sector fuera de las murallas de Jerusalén, un sector que había en un valle que se llamaba el Valle de Ben Hinón, y de ahí le vino el nombre, el Valle de Ben Hinón. En el Valle de Ben Hinón se ofrecieron en otro tiempo sacrificios a los demonios, a los ídolos. Y esos sacrificios, por supuesto, que eran idolatría. Esos sacrificios implicaban un falso concepto de Dios y un falso culto a Dios. Creer que a Dios se le da culto matando gente. Y por eso, el rey Josías después cogió ese valle donde se hacían esos sacrificios a dioses y lo convirtió en un quemadero de basura, o sea, lo degradó. Y se convirtió en un quemadero de basura que al mismo tiempo se volvió en una especie de fórmula de maldición. Así que ser echado al quemadero implicaba que la vida de uno valía lo que valía la basura. Y esa es la decisión que uno toma.
si uno se deja arrastrar por la injusticia o se vuelve complaciente con la injusticia para evitarse problemas, si uno por miedo cede ante esa injusticia, lo que hace es convertir su vida en una basura y va a parar al quemadero. Es decir, ofrecido como sacrificio a dioses que no son, los demonios. Jesús quiere que nosotros comprendamos que cada uno de nosotros es dueño de su vida y decide qué es lo que va a hacer con ella, salvarla o perderla. Esa decisión no la toma nadie por otro. Esa decisión la tomamos nosotros. Que se trate de acortar o prolongar los días de nuestra existencia en esta tierra, bueno, eso pueden tomarlo otros por nosotros. Pero la vida no nos la arrebata nadie. Y por eso Jesús nos lleva al tercer temor, ya no a los que matan, sino a la muerte misma. No le tengan miedo a la muerte. En aquella época, la propaganda de los tiranos consistía en hacerlos aparecer como los árbitros de la vida y de la muerte. Ellos podían decir y decidir quién vivía y también podían decir y decidir quién moría. Entonces, en esas circunstancias se creó como el miedo a la muerte, porque con la muerte terminaba todo. Jesús nos dice, miren, fíjense en la manera como los paganos valoran la vida. Para ellos la vida depende del tamaño de la persona o del ser viviente y también del poder que tenga para defender su vida. Por eso, 2 pajaritos, 2 gorriones, los venden por la moneda más pequeña, de menor valor. Un as era una monedita pequeñita y tenía muy escaso valor. Es decir, ellos valoran la vida de acuerdo a criterios de fuerza y de poder humanos. La vida no vale así. Y Jesús hace ver que incluso los gorriones mueren y Dios está pendiente de ellos. Que ni siquiera los gorriones escapan al cuidado de Dios. Por lo tanto, la vida de nosotros también le interesa porque nosotros somos sus hijos. Y somos sus hijos no solo porque Él nos ama, porque Él ama también a los gorriones. Somos sus hijos porque nosotros le respondemos a su amor y le respondemos realizando su designio, siendo testigos de ese amor en medio de la humanidad. Entonces Jesús nos pregunta, ¿ustedes creen que si Dios, que está pendiente de lo mínimo de ustedes, aquí la traducción dice que Dios sabe cuántos pelos tienen ustedes en la cabeza? No, eso no es lo importante, no es la cantidad de pelos. Lo que la expresión quiere darnos a entender es que Dios está pendiente de lo mínimo de nuestra vida. Un cabello se ve que es lo más delgado, lo mínimo. Dios está pendiente de lo mínimo de la vida de ustedes. Por consiguiente, no tengan miedo. Para Él, la vida de ustedes es muchísimo más preciosa que lo que los comerciantes, traficantes de animales valoran a los gorriones.
¿Cómo hace uno para darle valor a su vida, para decidir la vida de uno? Jesús nos lo dice. A quien se declare a favor mío delante de los hombres, yo me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Todo el problema en torno a la muerte y al miedo a la muerte estriba en el hecho de que no se tiene la experiencia del Padre, de que Dios es Padre. Fijémonos cuando nosotros somos pequeños, que nos refugiamos espontáneamente en nuestro Padre, porque sentimos que el papá nos da seguridad, el papá nos defiende. Y entonces Jesús nos hace ver que ese es el papel del Padre, dar vida, proteger la vida, cuidar la vida. Si nosotros nos ponemos de parte de Jesús, entonces nos presentamos como hijos de Dios y Dios protege la vida de sus hijos. Eso sí, si nosotros no negamos a Jesús delante de los hombres, aquí repito la expresión los hombres, señala a aquellos que no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, sino por sus propios impulsos. Entonces, ponerse de parte de Jesús delante de los hombres es afirmar la buena noticia frente a los criterios excluyentes. Negar a Jesús delante de los hombres es negar el amor incluyente de Dios, el amor universal de Dios, y ponernos de parte de las exclusiones que hay en las sociedades humanas. Entonces, cuando nosotros negamos a Jesús delante de los hombres, ya Él no nos puede presentar como seguidores suyos. No hay manera. Porque nosotros mismos lo hemos negado. Y entonces, al no presentarnos como seguidores suyos, no podemos presentarnos como hijos de Dios. Y si no nos presentamos como hijos de Dios, es porque estamos condenando nuestra vida al quemadero. Jesús quiere que nosotros comprendamos que hay muchos miedos que no tienen razón de ser porque son producto de una gran mentira, de un gran engaño. No tengan miedo de anunciar el mensaje porque es mentira toda esa cantidad de exclusiones en las que quieren clasificar y dividir a la humanidad. No tengan miedo a los que matan porque ellos podrán disponer del cuerpo pero no de la vida. No le tengan miedo a la muerte porque su Padre cuida de ustedes. Es mentira que Dios se desentienda de ustedes. Y hoy, al celebrar este día de los padres de familia, los encomendamos a Dios Padre. Y les pedimos a los padres de familia que se fijen en Dios Padre. Los invitamos a que vayan desarrollando cada vez más en sí mismos ese deseo de parecerse a su Padre del cielo. Así como cuando niños nosotros queremos parecernos a nuestro papá. Cuando adultos tenemos un Padre que nos sirve de modelo de conducta, de inspirador de vida. Encomendemos hoy a los padres de familia a este Padre del cielo. Como les decía el año pasado, nosotros somos testigos de que está surgiendo una nueva generación de padres de familia. Está surgiendo una nueva manera de ser padre en nuestra sociedad. Hoy los padres de familia se ven más implicados y comprometidos con sus hijos. Hoy los padres de familia son más afectuosos y más expresivos
más libres para expresarles el amor a sus hijos. Hoy los padres de familia sienten que la crianza y la educación de los hijos no es tarea exclusiva de su mujer, sino que ellos también tienen un aporte que quieren hacer y que les complace hacer. Estamos viendo nacer una nueva generación de padres de familia. Pidámosle al Padre del Cielo que esta generación se vaya afianzando cada vez más. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Padre, recibe este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que, purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Él, compadecido del extravío de la humanidad, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros del cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Animados por el Espíritu del Señor, que nos hace reconocernos hijos de Dios y decirle a Dios, Abba, Padre. Oremos ahora con la libertad de los hijos, diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder, honor y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, 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 la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, me tienes ante tu presencia. Con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán.
Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oremos. Padre, renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, imploramos tu ayuda para que por aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Padre Joe y yo queremos hacerle llegar un saludo de felicitación a los padres de familia y asegurarles que los encomendamos para que el Padre del Cielo sea la inspiración de sus vidas y el que los enseñe a ser verdaderamente padres de sus hijos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día del Señor. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Ruega por nosotros